La semana anterior, hermanos, iniciamos hablando acerca de la necesidad de prepararnos. Para este propósito utilizamos, hermanos, el capítulo 1 del libro de Josué. Ahí basamos toda nuestra enseñanza y la predicación acerca de la necesidad de prepararnos. Cuando leemos las Escrituras, hermanos, o cuando nos ponemos a estudiar las Escrituras, nos damos cuenta que Dios nos enseña acerca de la necesidad de prepararnos para todas aquellas cosas que Dios, hermanos, nos anticipa que vendrán. Dios nos enseña, hermanos, que necesitamos prepararnos para las cosas que vienen. Pero también la Biblia nos enseña a preparar nuestras vidas para aquellas cosas que usted y yo como personas individualmente deseamos en nuestro corazón que Dios haga. Hermanos, yo no sé si usted sabía, pero es la voluntad de Dios bendecirlo a usted este año. En el corazón de Dios, en el programa de Dios, hermanos, en su perfecta voluntad está inscrito usted y Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere que a usted le vaya bien en todo lo que usted haga. Es más, es la voluntad de Dios prosperarlo a usted en todo lo que usted emprenda. Es más, es la voluntad de Dios que a usted todo le salga bien, que todo lo que usted inicie, que todo lo que usted se proponga, es la voluntad de Dios, hermanos, que a usted le vaya bien. La Biblia nos habla que es la perfecta voluntad de Dios, hermanos, que usted hoy esté mejor que ayer. Es la voluntad de Dios, hermanos, que este año que vamos a vivir, si Dios lo permite, sea un mejor año que el año anterior. Todo eso, hermanos, la Biblia nos enseña. Todo eso la Biblia nos habla, que es la voluntad de Dios bendecirte. Es la voluntad de Dios que usted vaya como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Es la voluntad de Dios para usted y para mí que nosotros vayamos de gloria en gloria, de mayor gloria a mayor gloria, de mayor bendición a mayor bendición. Ese es el programa de Dios para usted. Esa es la voluntad de Dios para usted. Pero yo sé que usted y yo, hermanos, a esta altura de nuestra vida cristiana, ya hemos descubierto, hermanos, que no todos están bien y tampoco a todos les va bien. Cuando nosotros vemos esta realidad, nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Quién ha fallado en todo esto? ¿Será que de repente Dios hace acepción de persona? ¿Será que de repente, hermanos, ha sido la responsabilidad o culpa de Dios que yo no esté tan bien como Él quiere que yo esté? ¿Será que de repente, hermano, es el diablo quien se ha entrometido en el asunto y me ha arruinado todo lo que Dios quiere traer a mi vida? ¿O será que de repente usted y yo no nos hemos preparado consecuentemente para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? En la Biblia, hermanos, encontramos tantos ejemplos, hermanos, de momentos donde Dios habló, donde Dios dijo, donde Dios se manifestó que traería, y cuando se cumplió el tiempo y Dios vino y Dios hizo lo que Él tenía que hacer, nos damos cuenta que la gran mayoría de la gente, hermanos, no recibió lo que Dios dijo, y no lo recibió porque Dios no haya cumplido su palabra, sino porque sencillamente cuando Dios llegó al momento donde Él tenía que llegar y hacer lo que Él tenía que hacer, la gente no estaba preparada para ese momento, la gente no estaba apercibida para ese momento, la gente no estaba lista, no estaba receptiva, no tenía lo que necesitaba para poder recibir lo que Dios les quería dar. Esto es, hermanos, muchas veces, permítame ilustrarlo de dos formas. Esto es algo así similar, hermanos, como cuando usted espera una visita. Cuando alguien le dice a usted, voy a llegar a su casa y vamos a tener un momento juntos, hermanos, ¿verdad que usted y yo muchas veces nos damos a la tarea de limpiar aquellas partes de la casa donde no acostumbramos generalmente a limpiar? ¿Verdad que sí? Cuando alguien me va a visitar, hermanos, yo y mi esposa por un lado, yo por el otro lado, mi hijo por el otro lado, comenzamos, hermanos, a limpiar áreas dentro de nuestra casa donde habitualmente no acostumbramos limpiar. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque alguien va a visitarnos, porque alguien va a llegar a nuestra casa. Por causa de la persona que nos va a visitar, nosotros nos dedicamos ahí, hermanos, bien precisamente a limpiar rinconcitos, a quitar telas de araña, porque alguien nos va a visitar. ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos, hermanos, preparándonos para aquella visita que nos llega.
Es más, hay áreas dentro de nuestras casas que no huelen bien, pero cuando alguien nos va a visitar, nos damos a la tarea hasta de perfumar, de poner saneador, de poner cositas ahí para aquellas áreas dentro de nuestras casas a la cual yo estoy acostumbrado a esos malos olores. Yo me doy a la tarea de limpiarlas. ¿Por qué? Porque alguien me va a visitar y yo no sé si ese alguien se va a fijar en los rinconcitos o si va a oler aquellos cuartos que huelen mal. Yo me preparo para la visita. Cuando Dios nos habla de prepararnos, está hablando de lo mismo. Está hablando de que usted y yo nos demos a la tarea de limpiar las áreas que habitualmente las hemos tenido sucias en nuestra vida, que huelen mal. Y usted sabe que hay áreas en usted y en mí que están sucias y huelen mal. Pero cuando yo entiendo de que Dios trae un tiempo de bondad para mí, yo necesito prepararme con tiempo para cuando ese momento llegue a mi vida. Permítame ilustrárselo de otra forma. Cuando la mujer, hermanos, concibe, en los primeros 2 meses de esa concepción que una mujer tiene, cuando queda embarazada, a los 2 meses nada se le ve, ¿verdad que no? Nada se le echa de ver. Su parte exterior todo está normal, pero biológica y físicamente, interiormente, hermanos, ella está sufriendo toda una transformación interna. ¿Por qué, hermanos? Porque un óvulo ha sido fecundado y se ha iniciado, hermanos, todo un programa de vida interior y ella es consciente de que algo está sucediendo dentro de su ser. Por eso, cuando ella se percata, hermano, de que está embarazada, esta mujer, y le ha pasado a cada una de ustedes mujeres que ha estado embarazada, si ha actuado naturalmente, le ha sucedido que usted comienza a sentir un poco de efecto dentro de usted y eso anuncia que algo está sucediendo internamente, física y biológicamente dentro de usted. Y es bastante interesante que cuando esta mujer se da cuenta de que está embarazada, lo primero que hace, hermanos, es comenzar a prepararse, hace un programa de preparación para todos los meses que vendrán. Va al médico, se hace chequear, se hace ver para que todo esté en orden. Pero cuando esta mujer llega a la casa, comienza a pensar, hermanos, en el cuarto, comienza a pensar en la cuna, comienza a pensar en la andadera, en el coche, comienza a pensar en el té de canastilla, a quién va a invitar, etcétera, etcétera. Le faltan de repente, hermanos, 5 o 6 meses, pero ella ya antes de ese tiempo, ella está preparada para ese momento que vendrá. Es más, he conocido de alguna hasta que tienen el bolsito listo con todo la ropita lista para el momento en que viene el niño. Eso es prepararse con tiempo. ¿Verdad que sí? Eso es prepararse con tiempo. ¿Por qué todo eso? Porque tú estás esperando algo. Tú te preparas. Porque tú no quieres que aquel momento te agarre fuera de base. Tú no quieres que de ninguna forma aquel momento llegue si tú tengas una tragedia. Pero lo más valioso, hermanos, en una mujer que se da cuenta que está embarazada es como ella comienza a prepararse en cuanto a lo que come. En cuanto a lo que come. Esta mujer sabe que ahora ya no puede comer lo que habitualmente estaba comiendo. Tiene que comenzar a tener otro tipo de alimentación, otro tipo de hábitos. ¿O me equivoco? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque esta mujer intuye, tiene conciencia de que lo que ella haga o no haga van a perjudicar radicalmente a favor o en contra lo que ella espera. ¿Verdad que sí, mujeres? Díganme ustedes concibieron o tuvieron un hijo por la cabeza, porque yo veo a las mujeres así como, ¿de qué está hablando este hombre? Como que está hablando yo no sé de qué está hablando. Sabe que lo que haga o no haga va a perjudicar radicalmente lo que ella espera. En Dios es lo mismo. Lo que tú hagas o dejes de hacer va a perjudicarte radicalmente en lo que Dios te quiere dar en este tiempo. Y lo que Dios trae en este tiempo. Quiero invitar a los hermanos a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 6.
Mateo capítulo 6. Al hablarles de el embarazo de una mujer, me gusta mucho esa forma coherente en que una mujer se cuida cuando está embarazada. Le decimos, haga esto, no porque estoy embarazada. Vaya ya, no porque estoy embarazada. Tiene un resfrío, tómese esto, no porque estoy embarazada. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanas? ¿Eso pasa? Bien, eso es porque tiene conciencia de que está esperando algo. Y por causa de eso, no se va a dar la libertad que otra mujer que no está embarazada se la puede dar. Y eso es tener, hermanos, un obrar consecuente. El problema de nosotros, hermanos, que no recibimos muchas veces lo que Dios quiere, es que usted y yo no nos preparamos consecuentemente. Si yo les preguntase a ustedes en esta mañana, ¿qué espera usted de Dios este año en su vida de relación con Dios? ¿Qué esperas tú de eso? Hermano, yo espero que Dios, yo espero acá, yo espero etcétera. Pero eso te exige prepararte consecuentemente. En otras palabras, tú no puedes seguir practicando lo mismo si estás pretendiendo caminar a otro nivel con Dios. No puedes seguir haciendo igual. Tienes que sufrir un cambio, una transformación en tu vida para alcanzar eso. ¿Qué esperas tú en tu familia? ¿Qué deseas que Dios haga en tu familia? Porque si usted no lo sabía, Dios tiene todo un programa de bendición para tu casa. ¿Qué espera usted para su casa? ¿Qué es lo que estás deseando en tu corazón que Dios haga en tu casa? Tú tienes que ser consecuente con eso. Hombre, si tú estás esperando la bendición de Dios sobre tu casa, tú no puedes seguir siendo el mismo cobarde que has sido hasta hoy, no cumpliendo tu papel de sacerdote delante de Dios. Tú tienes que asumir tu rol. Y es más, prepárese porque los domingos que me queden de este mes voy a hablar acerca de prepararse para lo que Dios trae para tu casa. Y tiene que ver con una transformación en tu sacerdocio, hombre. Tiene que ver con lo que usted tiene que hacer como hombre en su casa. ¿Me explico? Sí, otro tema que voy a abordar, se los tiro de una vez, vamos a hablar de prepárese para prosperar, porque yo creo que Dios nos va a prosperar este año. Dios va a tocar tus finanzas y las va a incrementar, pero tenés que prepararte para eso. Y de eso les vamos a hablar, así que prepárese usted, porque de eso vamos a hablar. Bien, Mateo capítulo 6, verso 33. Ustedes y yo, hermanos, conocemos bien este texto de Mateo capítulo 6, verso 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Piense usted con libertad en cuántas son esas cuantas cosas. La promesa de Dios es que todas las cosas que usted piense, se imagine en su corazón, vendrán como añadidura cuando usted y yo primeramente busquemos el reino de Dios. Usted y yo necesitamos prepararnos, necesitamos iniciar una preparación en nuestra vida para buscar el reino de Dios. Esta es la prioridad de Dios para usted. Usted y yo podríamos iniciar por otros aspectos en nuestra vida, pero estaríamos iniciando mal, porque lo que la Biblia nos enseña es que Dios quiere que primeramente usted y yo podamos buscar el reino de Dios. Permítame ubicarlo en la escena de ese texto o hablar del contexto de ese texto que estamos mencionando. Cuando usted va al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en los primeros versículos usted va a encontrar 9 bienaventuranzas, ¿cierto? Lo dice su Biblia. Si la Biblia suya no lo dice así, esa Biblia no es de Dios. Y debiera de quemarla o botarla. Pero en el Evangelio de Mateo, hermanos, se nos inicia lo que conocemos generalmente como el Sermón del Monte. Lo que usted y yo, como la mayoría más bien de creyentes, hemos conocido es que el Sermón del Monte son solamente 9 declaraciones de bienaventuranza de Jesús. Pero en realidad el Sermón del Monte no son 9 bienaventuranzas. El Sermón del Monte dicho o predicado por Jesús está compuesto por 22 enseñanzas que
abarcan los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Ahí encontramos 22 temas que Jesús enseña, y el propósito de Jesús de enseñar esto es para que toda aquella persona que quiera vivir un cristianismo de verdad, un cristianismo de bendición, tiene que apegarse radicalmente a esas 22 enseñanzas que encontramos ahí, hermanos, en la presentación del Sermón del Monte, que tiempo después los apóstoles van a hablar y van a reforzar todas esas 22 enseñanzas en el Nuevo Testamento. Y dentro de eso encontramos esta lección, encontramos este tema y esta enseñanza. Y este es un principio para usted y para mí, ahora que iniciamos este año. Si usted se va a proponer algo o va a prepararse para algo, lo primero que necesitamos prepararnos es para buscar el reino de Dios. Cuando Jesús habla de buscar primeramente el reino de Dios, Jesús está hablando que por encima de cualquier necesidad básica que usted tenga, de cualquier cosa que usted necesite, Jesús dice que lo primero por encima de eso es que usted busque el reino de Dios y que busque. Mire su Biblia, hermanos, por favor. Lo que Jesús entonces nos está enseñando, hermanos, es que en el reino de Dios hay prioridades. Diga conmigo, hay prioridades. El fracaso de muchos de nosotros como creyentes ha sido en que nos hemos abocado de repente a buscar las añadiduras por encima de cualquier cosa, aún incluso negando nuestra propia fe. Pero el principio de Dios para alcanzar todas las cosas en bendición de Dios, hermanos, está primeramente en marcar una prioridad en nuestra vida, tener prioridad en nuestro corazón. Por eso, hermanos, todo el capítulo anteriormente, al verso 23 de este texto que les estoy dando, Jesús habla acerca del afán y la ansiedad. Porque Jesús, entendiendo y conociendo muy bien cómo opera la naturaleza del ser humano, sabe que todos nosotros somos afanados por las cosas temporales, pero Él nos quiere llevar a una mayor bendición y a una mayor posición en la vida cristiana. Por eso nos dice, no, primeramente den la vuelta al asunto y entiendan todos ustedes que lo primero es buscar el reino de Dios. Lo demás, dice, yo les garantizo que se los traiga, pero primeramente tienen que buscar o aprender a buscar el reino de Dios. Eso está hablando, hermanos, simple y sencillamente de marcar prioridades en nuestra vida. Y cuando Jesús nos habla de buscar el reino de Dios, no está hablando, hermanos, que vayamos detrás de un pastor porque tiene cierta unción, cierta gracia, cierto conocimiento, cierta sabiduría. No está hablando ni siquiera de buscar cierto tipo de iglesia, cierto tipo de ministerios ungidos. No, el Señor no tiene en perspectiva ni está enseñando de buscar eso. No está ni hablando de que usted y yo nos metamos en institutos, que usted y yo nos preparemos, hermanos, en grandes academias o seminarios. No está hablando de eso. Jesús está hablando de buscar el reino de Dios. O sea, en otras palabras, no está hablando de buscar un asunto geográfico, está hablando de conectarse con el reino de Dios. Está hablando de que lo primero que necesitamos hacer es entender que mi mayor necesidad, tu mayor necesidad, la mayor necesidad de mi casa, la mayor necesidad de la iglesia, hermano, no está en obtener cosas, está en buscar el reino de Dios por encima de cualquier cosa. Y cuando habla de buscar el reino de Dios, está hablando de buscar el gobierno de Dios. En otras palabras, está hablando de buscar una cultura y un estilo de vida de acuerdo a Dios. ¿Están conmigo? Sí, están conmigo. Más le vale, porque si no se la pierde, hermanos. Buscar el reino de Dios sencillamente es buscar el gobierno de Dios. Eso implica que de parte mía debe de haber una voluntad, hermano, dispuesta a someterme a aquel que gobierna en ese reino. Y el que gobierna ese reino es Dios. El que gobierna ese reino no es una iglesia. El que gobierna ese reino no es un pastor, menos un apóstol. Quien gobierna ese reino es
es Dios. Y Jesús nos está enseñando que lo primero que hay que hacer es buscar ese reino para someternos a ese gobierno. Eso significa que usted y yo debemos de dejar de ser los dueños de nuestra vida. Voy a decirlo otra vez por si no lo entendió, por si no lo entendió bien. Significa que usted y yo dejemos de jugar a dioses, gobernando y dirigiendo nuestra vida como nos da la gana. Y Jesús les dice, si ustedes no hacen esto, terminamos el negocio, ustedes y yo, no tratamos. Podrás afanarte, podrás hacer cosas, hermano, pero no vas a tener la bendición de Dios, porque la bendición de Dios, hermano, viene legítimamente a nosotros cuando nosotros hemos tomado la decisión en nuestro corazón de someternos y de dejar de ser dioses, amos, dueños y señores de nuestra vida. Cuando nos sometemos y decimos, a partir de hoy, eres tú sobre mí, lo que tú quieras para mí está bien, aunque no me guste. Gobierno de Dios es lo primero. ¿Sabes por qué te desgastas tanto en la vida? ¿Y por qué no terminaste un buen año? Aunque para algunos, por la soberbia de su corazón, dice, terminé un año lleno de gloria. Yo no sé de cuál gloria, hermano, si de la vecina o yo no sé de quién, pero de la de Dios, olvídese. Porque cuando alguien es portador de la gloria de Dios, se le mira, se le ve, se le huele, se le siente. Este hombre está en la bendición de Dios. Y aquí hay muchos de ustedes que huelen a bendición de Dios y a gloria de Dios, porque están haciendo lo que deben de hacer. Habla de someternos a ese gobierno, a esa cultura, a esa educación, a ese modo de andar. Habla de eso. Muchos de los problemas que tenemos nosotros como cristianos es que asumimos las cosas como ya un todo. Usted dice, ya recibí a Cristo, estoy en la iglesia, es más, estoy sirviendo, ya está todo hecho. No, no es verdad. Le voy a decir por qué. Porque no todos, hermanos, buscan el reino de Dios. Y no en todos los miembros de una iglesia está presente el reino de Dios. Buscar el reino de Dios tiene que ver con caminar con Dios. Diga conmigo, caminar con Dios. Caminar con Dios. Esa es tu prioridad, esa es la mía. Por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier necesidad, mi prioridad es caminar con Dios. Tu prioridad es caminar con Dios. No pienses ni incluso ni en ministerio, ni en nada. Tu prioridad y mi prioridad, según Jesús, es caminar con Dios. Les voy a decir por qué. Porque en la sabiduría de Dios, Dios estableció ese principio de esa forma, porque Dios sabe que solo cuando tú caminas con Dios, la bendición está garantizada sobre tu vida. Porque algo que tú tienes que entender es que Dios no camina con todos porque no todos caminan con Dios. La segunda verdad que tú necesitas entender en esta mañana es que la bendición de Dios no está sobre todo, está sobre la gente que busca y camina con Dios. Y se lo demuestro por la Biblia. Pero lo que yo he creído, hermanos, culturalmente dentro de la iglesia, es que, como yo me llamo cristiano y yo me llamo evangélico, yo tengo una Biblia, es más, hasta yo sirvo, es más, hasta predico. Entonces yo digo, Dios está conmigo y tengo la bendición de Dios, pero no se equivoque, no es así, no es verdad. No funciona así. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de buscar el reino de Dios, estamos hablando de igual forma aquello que Jesús dijo en Mateo capítulo 13, verso 45 en adelante, donde habló del mercader que busca piedras preciosas. ¿Lo recuerdan? Jesús dijo, entonces el reino de los cielos es semejante a un mercader que va en busca de comprar piedras preciosas, y encontrando una piedra de gran valor, se regresa a su ciudad, vende todo lo que tiene, todos los chunches los vende, recoge todo el dinero y se regresa a aquel lugar donde encontró la piedra preciosa y dijo, lo compro. ¿Por qué lo compró? Porque él sabía que aquella piedra valía más que cualquier cosa y más que las cosas que él
tuviera, aquí entienda sabiduría, que aquello que Jesús está poniendo como parábola, está hablando de que aquel mercader tiene una sabiduría tan elevada, porque él sabía que aunque ahora se está desprendiendo de eso, al comprar aquello, por la riqueza de esa piedra, tiene más que lo que vendió, porque así es el reino de Dios. Cuando tú renuncias, cuando tú entregas todo por buscar el reino de Dios, tú estás buscando algo que el día de mañana recompensará tu pérdida. Eso es sabiduría. Y eso está hablando simple y sencillamente de un asunto de valorización. Hay que valorarlo. ¿Cuánto vale para ti el reino de Dios? ¿Qué tan alto es su precio? La sabiduría del mercader dice, esto vale más que los chunches que yo tengo. Y un mercader de aquella época tenía familia. Les vendió los chunches a la familia. Les vendió la bicicleta a la familia, los carros, todo los dejó sin nada. Pero él sabía que si él lograba comprar aquella piedra, el precio total de esa piedra vendría a su casa y les daría el doble y el triple, porque aquello vale más que aquello, y aquello tiene el poder para multiplicar lo que tú perdiste. Por lo tanto, Jesús dijo, de cierto os digo, que ninguno de vosotros que haya dejado familia, hermanos, tierra, propiedades, casa, les digo que recibirá 100 veces más en este tiempo y en el venidero. Oiga, en este tiempo, o sea, ahora vas a recibir 100 veces más, y en el venidero, pues mucho más también. ¿A quién? ¿A todos? No, no a todos. Es aquel que busca el reino de Dios, porque para buscar el reino de Dios, hermano, hay que esforzarse. Para buscar el reino de Dios hay que tenerlo en prioridad en mi vida, por encima de mi casa, de mi hogar, de mi matrimonio, por encima de mi noviazgo, por encima de la novia o la esposa que quiero, por encima de todo. Buscar el reino de Dios es la prioridad, porque cuando tú lo logras tener, te garantizaste la bendición para el resto de las cosas. Por eso muchos no tienen hogares bendecidos ni protegidos, porque están buscando los chunches, se llaman más los chunches que buscar el reino de Dios. Se están esforzando más por esta vida que por el reino de Dios. Por eso estás descubierto, estás pelado. Y si vas a entrar en la bendición este año, hay que cambiar esa forma de vida, hermanos. Hay que cambiar, y le digo en el nombre de Jesús, hay que cambiarlo. Porque no podemos seguir siendo iguales. Hay que buscar el reino de Dios y hay que esforzarse en caminar buscando el reino de Dios, hermanos. La Biblia nos habla de hombres que caminaron con Dios y Dios los bendijo. ¿Y sabe usted por qué la Biblia se detiene a hablar de hombres específicamente y dice, y Julano caminó con Dios, y Mengano caminó con Dios y Dios lo bendijo, y Perencejo caminó con Dios y Dios lo bendijo? ¿Sabes por qué? Porque ese no es asunto habitual. Debiera de ser habitual al pueblo de Dios, pero no es habitual. Es que hay hombres que sí caminan con Dios y Dios los bendice, y hay hombres que no caminan con Dios y no tienen la bendición de Dios. Hebreos capítulo 11. Por la fe no caminó con Dios y fue traspuesto por Dios para no ver muerte. Escuche lo que dice Hebreos 11:5. Por la fe caminó Enoc con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Pero antes de haber sido traspuesto por Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Dios lo libró de la muerte. Un hombre que caminó con Dios, Dios dijo, ok, no te voy a permitir pasar por ese episodio de todo. Te voy a sacar de esa escena de la humanidad y tú no vas a ver una muerte física. Dios lo traspuso. ¿Dónde lo escondió? No lo sabemos, pero Dios se lo llevó para no ver muerte. Es que, hermano, la gente que camina con Dios tiene resurrección de Dios. La gente que camina con Dios tiene vida con Dios, no existencia, porque hay hermanos que existen, no viven. Hay hermanos que sobreviven y no tienen abundancia. Esa es la diferencia de caminar con Dios. Que el que camina con Dios está en la sobreabundancia, no está ahí, hermano, pellejeándola. Perdone la expresión, Safis, eso hay que corregirlo ahí. Dice la Biblia
que Noé caminó con Dios y fue advertido acerca de las cosas que vendrían, por lo cual a tiempo preparó el arca donde él y su familia se salvaran, porque tuvo testimonio de haber caminado con Dios. La gente que camina con Dios, Dios le garantiza, hermanos, la bendición a su casa. Que aunque se hunde y se muera Raimundo y todo el mundo, tu casa permanecerá firme, porque en esa casa Dios encontró a alguien que caminó con él, que se fajó, que buscó el reino de Dios por encima de todas las cosas. Y Dios dijo, les garantizo la casa. El juicio, hermanos, no es para los hijos de Dios. Pero hay quienes lo compran y hay quienes los buscan. La Biblia dice que Job, un hombre, capítulo 1 del libro de Job, verso 1, Job era varón perfecto en todos sus caminos, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice la Biblia que Dios lo bendijo a él y era un hombre riquísimo más que cualquier otro en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Job era un vivazo, porque Job era inteligente, no, sino porque Job tenía la bendición de Dios, porque a la gente que le agrada a Dios, Dios los bendice. Así que no es para cualquiera. Y de esto nosotros necesitamos aprender, hermanos, según lo que la Biblia nos dice, que usted y yo, cuando ponemos en prioridad el reino de Dios, para buscar el reino de Dios, para caminar con Dios, nos estamos garantizando la bendición de Dios sobre todo lo que nosotros representamos y lo que está a nuestro alrededor. ¿Me explico? Usted me está comprendiendo en esta mañana. Permítame darle el último nombre del último hombre, bueno, no del último, sino de uno de los hombres que la Biblia menciona. Y dice, y la buena mano de Jehová estaba sobre Esdras. La buena mano significaba, según lo que la Biblia narra en el libro de Esdras, que todo lo que Esdras hacía prosperaba, lo que Esdras pedía se le daba, iba ante el rey y tenía la gracia del rey. Y dice la Biblia, porque la buena mano de Dios estaba sobre Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios, para vivirla y para enseñarla. Por causa de preparar su corazón, se garantizó que la buena mano de Dios estuviera sobre él, y Dios quiere que usted y yo nos garanticemos eso de la misma forma, hermano, que la buena mano de Dios esté sobre nosotros en todo lo que emprendamos, lo que hagamos, lo que digamos, lo que planeemos sea prosperado, pero hay que preparar el corazón, porque para caminar con Dios, hermanos, hay que aprender a caminar con Dios. Voy a decirlo otra vez, para caminar con Dios hay que aprender. Eso no viene así como que ya sé cómo caminar con Dios. No, hay que aprenderlo. Por eso está la Biblia acá. Por eso está la Biblia aquí. Por eso la Biblia nos enseña cómo caminar con Dios. Las 22 enseñanzas del Sermón del Monte están diseñadas para enseñarnos a cómo caminar y a cómo vivir para Dios. No es como yo creo, no es como yo siento, no es como yo me imagino, no. Es como Dios dice, porque aquí el que manda es Dios, no es usted ni soy yo. ¿Verdad que sí? Es Dios quien dice esto. Por lo tanto, hermanos, todos estos hombres que menciono que caminaron con Dios, no solo caminaron con Dios, sino que Dios caminó con ellos y Dios los bendijo y Dios los prosperó. ¿Cuántos de ustedes quieren la prosperidad de Dios este año? Bueno, aquí, en serio, no diga aquí, no, en serio. ¿Cuántos de ustedes quieren la prosperidad de Dios? Porque yo estoy convencido de algo, que Dios está deseoso de prosperarle a usted este año en todo. ¿Cuántos de ustedes lo quieren? Tú tienes que marcar prioridades a partir de hoy en tu vida. Tienes que comenzar a hacer a un lado muchas cosas, hermanos, que nos han estorbado y proyectarnos a decir, esta va a ser mi prioridad. Este va a ser mi propósito y mi objetivo este año. Voy a buscar el reino de Dios. Voy a someterme a ese gobierno y voy a sujetarme a la ley de ese gobierno para que en mi vida, hermanos, yo pueda caminar con Dios. Hermanos, lamentablemente, muchos de nosotros, hermanos, asumimos en la vida varias cosas. Número uno, que ya lo sé todo. Número dos, que no necesito que nadie me diga ni me enseñe cómo caminar con Dios, porque yo y Dios somos uña y carne. Tal vez uña y mugre, pero no uña y carne. Porque para caminar con Dios hay que prepararse.
Hay que entender lo que la Biblia nos enseña. Y hoy vivimos un tiempo, hermanos, de tanta crisis en el cristianismo, donde hoy, hermanos, Raimundo y todo el mundo es cristiano. Dios está con Raimundo y todo el mundo, con aquel hermano ladrón, con el que sea. Si usted le pregunta a un ladrón, mire, hoy le va a parecer esto chistoso. Pero hoy, hermanos, muchos asaltantes hasta se encomiendan a Dios para que les vaya bien y la policía no los atrape. Y lo digo porque es el testimonio de algunos ladrones convertidos. Sí. Pero hermanos, déjeme decirle algo. Eso lo tenemos muchas veces en la iglesia también, donde suponemos que todo en nosotros está pura vida y que todo está bien. Permítame, hermanos, en esta mañana leerles textualmente a ustedes parte de la introducción que tenemos nosotros, hermanos, en el primer módulo de la Escuela de Obreros, que habla acerca de guardando el corazón. Permítame leérselos, por favor. Todo creyente tiene la necesidad de conocer y aprender a cómo tener un corazón limpio. Cuando hablamos de tener un corazón limpio, estamos hablando de nuestro carácter, de lo que somos y tenemos internamente, de lo que es verdadero y de lo que es esencia y no de la apariencia. La experiencia nos demuestra que todos, o por lo menos la gran mayoría de cosas que hacemos en nuestra vida, están orientadas a aprender a hacer cosas, están dirigidas a la parte externa y no a lo interno de nuestro ser. La importancia de conocer acerca de guardar el corazón obedece al hecho, hermanos, que en dependencia de nuestro corazón, Dios hará algo en nosotros o a través de nosotros. Lo va a hacer en dependencia de lo que Él encuentre en esos lados donde no acostumbramos nosotros a limpiar. En dependencia de esto, Dios caminará o no caminará con nosotros. Dios estará o no estará con nosotros, por más Biblia que usted conozca, por más ministerio que usted tenga, por más servicio que haga en la iglesia. Dios oirá o no oirá nuestra oración en dependencia de nuestro corazón. Dios prosperará o no prosperará la obra de nuestras manos en dependencia de nuestro corazón, que está hablando de buscar el gobierno de Dios y que Dios gobierne nuestras vidas. Hermanos, por lo tanto, el creyente, al igual que toda persona, puede encontrarse en este momento construyendo un mundo de apariencia en donde la falsedad, hipocresía es la forma real de vida. Así que podemos encontrarnos muchas veces preparándonos para ser los mejores en cualquier cosa, aunque mi corazón no sea recto delante de Dios. Por lo tanto, podemos hablar de agradar a Dios, aun cuando yo no tengo el mínimo de interés en hacerlo. Podemos hablar de buscar a Dios aun cuando no tengo empeño en hacerlo. Podemos hablar de servir a Dios aun cuando mi vida misma no es un ejemplo de ellos. Podemos encontrarnos hablando de obedecer a Dios aun cuando yo mismo no estoy dispuesto a crucificar mi carne. Podemos hablar de obediencia a nuestros padres, hijos, aun cuando yo mismo soy rebelde e insujeto y desleal a mis propios padres. Podemos hablar de no murmurar aun cuando me siento a la mesa a hablar mal de vecinos, líderes, pastores y hermanos en la fe. Podemos hablar de no robar aun cuando yo mismo le robo al Señor sus ofrendas y sus diezmos. Podemos cantar una linda canción aun sin tener una verdadera devoción a Dios. Esto es lo que enseñamos en la Escuela de Obreros, porque hemos entendido una gran verdad y una gran realidad, que no todos, hermanos, estamos andando con Dios, ni Dios está andando con todos. Muchos de nosotros podemos estar andando con religión y tradición y ser un evangélico más, pero eso no significa que seamos gente que está buscando el reino de Dios. Buscar el reino de Dios, hermanos, como prioridad en nuestra vida, habla acerca de trabajar en nosotros, habla acerca de trabajar en nuestro corazón, preparándonos, hermanos, para ese encuentro con Dios en nuestras vidas. Así que esa es parte de lo que nosotros enseñamos en esto. Hermanos, una de las cosas que hemos caído mucho de nosotros en esto es la forma inocente en que nos hemos engañado en la vida. Todos nosotros, hermanos, cuando despertamos,
Muchos de nosotros acostumbramos a decir, bueno, gracias a Dios porque hoy tus misericordias son nuevas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nos levantamos y cuando encontramos ese texto en la Biblia de que hoy tus misericordias son nuevas, nosotros nos entusiasmamos y todo. Pero hermanos, el que las misericordias de Dios sean nuevas cada día, no está hablando de que tú las tengas, está hablando de que en el diseño de Dios y la naturaleza de Dios, cada día que despierta, la misericordia de Dios se extiende y es nueva, pero eso no significa que tú la tengas. No significa que tú estés bajo el amparo de esa misericordia. Porque cuando tú estudias la Biblia y te vas al libro de Jonás, te vas a dar cuenta que la Biblia dice, los que andan tras vanidades ilusorias, o sea, los que se dedican a construir una vida aparte del reino de Dios, donde el reino de Dios no es prioridad, dice, los que andan tras vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y hay gente que está desprotegida, hermanos, y está en la iglesia. No sé si me estoy dando a entender. No, usted no, yo creo que usted no me está entendiendo. Alder, ¿está Alder aquí? Alder, por ahí está Yamilet, por donde usted. Yami, prestarle el paraguas, la sombrilla a Alder. Alder, venís, ponele. Permítanme ilustrarles algo. Quédate ahí, abre la sombrilla. Muchos de nosotros, hermanos, en la vida cristiana, tú vienes, así no, hermano, ponela hacia arriba, levántala, levántala. Muchos de nosotros en la vida cristiana, venimos a la iglesia, cantamos, es más, algunos servimos y decimos, ya la misericordia de Dios está sobre mí, y yo voy para adelante, y etcétera, etcétera. En la experiencia y en los procesos de desarrollo nos damos cuenta que Dios no ha caminado con nosotros. Porque yo no he caminado con Dios. Yo sigo haciendo mi vida como yo quiero y como a mí me place. Cuando la Biblia nos habla de la misericordia de Dios, es como Él. Él va a ser Dios hoy. ¿Sí? Y ese paraguas va a hablar de lo que dice el Salmo 91. El que habita, no está hablando de usted ni de nadie. Dice, el que habite, eso significa el que tome la decisión cualquiera que sea. Ponga atención. El que habita, no está diciendo yo, usted, el pastor, no. Dice el que habita, o sea, el que tome la decisión. Porque habitar, hermanos, al abrigo del Altísimo es un asunto de decisión. Eso tiene que ver con buscar el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, la Biblia dice lo siguiente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Por lo tanto, dice la Biblia, hermanos, que no temeré el terror nocturno, ni saeta que huele en medio del día, ni pestilencia que haga mortandad. No temeré a 10 millares de gente que hicieren sitio contra mí, porque tú estás conmigo. Tu adarga y tu verdad me librará. ¿A quién? A todos ustedes, ¿no? Porque yo fui el que tomó la decisión de estar bajo la sombra del Altísimo. Yo escogí estar bajo esa sombra. Y si este año vas a vivir en esa bendición, tú vas a tener que hacer esto con Dios. De hoy en adelante yo decido buscar tu reino, venir al abrigo de tu sombra y caminar contigo. Y donde yo vaya, Dios va conmigo, y donde Él vaya, yo voy con Él. No importa cuántos se levanten contra mí, no importa infierno, no importa demonios, no importa maldiciones, no importa enfermedad, no importa crisis, no importa si en este país se cae toda la economía. Dios me ha prometido que Él me añadirá todas las cosas que yo necesito si yo camino con Él y si busco primeramente el reino de Dios. Yo y mi casa estamos garantizados, aunque todo el mundo se hunda. Porque estoy bajo la sombra del Altísimo. No voy a temer absolutamente nada, porque he escogido estar bajo la sombra del Altísimo. Es una escogencia. Eso no es religión, no es porque sos evangélico, ya estás bajo esa sombra, no. Esto es escogencia. El que habita
al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. Pero yo puedo tomar la decisión de salirme y seguir pandereteando aquí. Yo puedo tomar la decisión de que yo entiendo eso. Y lo que muchos de nosotros creemos, sígame usted. Y lo que muchos de nosotros creemos es que Dios me está siguiendo. Es que donde yo no quiero estar bajo su sombra, hazte para allá, y pensamos de que Dios está ahí cortándose las venas. Yo quiero que estés, no, Dios está allá, y el que quiera habitar bajo su sombra tiene que moverse hacia allá. Es hacia aquí donde hay que moverse, porque Dios no está buscando a ninguno de ustedes. Somos nosotros los que tenemos que buscar esa sombra, porque debajo de esa sombra yo tengo la bendición de Dios por encima de cualquier cosa. Tengo la provisión de Dios bajo esa sombra. Pero los que abandonan su misericordia, los que se van tras vanidades ilusorias, abandonan su protección. Cuando Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios, es póngale ganas, póngale entusiasmo, dedíquese, esfuércese por estar bajo su sombra. Y de repente alguien te quiere jalar y no me saca. Yo decidí estar bajo su sombra. Van a haber crisis, van a haber cosas que se levanten. El Salmo 91 dice que vas a ser sitiado, vas a ser perseguido, vas a ser hostigado. El diablo se va a levantar, los hermanos se van a levantar, la iglesia se va a levantar, los vecinos se van a levantar. Pero yo estoy confiado porque su sombra me ampara. Por eso Dios dice que Él es al justo escudo alrededor de Él. Escudo alrededor de Él, porque estoy bajo su sombra. Pero no todos pueden tener esto, a menos que tú lo decidas. Porque la bendición de Dios, hermanos, no es para cualquiera. Es para el que decide estar bajo su sombra. Hemos pensado de Dios que es un Dios que anda ahí angustiado repartiendo confites de bendición a la iglesia, y no. Él es Dios. Él está sentado en su trono, en poder, en gobierno y en autoridad. Todas las naciones de la tierra están bajo la planta de sus pies, sean tronos, principados y autoridad. Todo está sometido a los pies del Cordero. No piense usted que el Cordero anda buscando, por favor, déjame ponerte mi protección, por favor, mira, me muero de angustia, yo te quiero guardar, yo te quiero proteger. No, usted viene a esta iglesia para saber que es la voluntad de Dios bendecirlo, pero usted tendrá que buscarlo. Usted tendrá que someterse. Porque solo ahí tú tienes la bendición. Muchos de nosotros podemos argumentar de que yo soy un hombre bendecido porque me ha ido bien en los negocios. Déjeme decirle que si eso fuera así, los traficantes son más que bendecidos por Dios que nosotros. Porque ellos tienen bodegas de millones de dólares guardados. ¿Verdad que sí? El que roba está más bendecido por Dios que nosotros. Déjeme decirle esta verdad. Hay una bendición que viene como resultado de estar aquí. Y hay una prosperidad que yo por mi sabiduría, inteligencia o por hacer malas cosas, lo que sea, yo prospero. Si usted es un poco inteligente y se le pone dinero, usted puede montar un negocio y decir, estoy prosperado. Aunque tú sabes, y yo sé que nuestro corazón no le agrada a Dios, pero decimos, estoy prosperado por Dios. No se equivoque. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo no estoy preocupado por nada, porque yo sé que lo que tengo está bajo la sombra del Altísimo. Nadie me lo quita, y si alguien se lo roba, no me lo roba a mí, se lo roba a Dios, y que vea a Dios a cómo arregle ese tanate. Sencillo. El que habita. Gracias, hermano. Fuiste un buen Dios hoy. Concluyo en esta hora, hermanos. Y quiero concluir con uno de los puntos de la tercera lección
que tenemos nosotros en la escuela de obreros. Si usted pensó que venir a la escuela de obreros, venir por hacer algo más de la iglesia, no se equivoque. La razón, hermanos, por la que necesitamos prepararnos, usted necesita preparar su corazón, es para entender esta sencilla verdad que ha estado en la Biblia por años. Usted la ha visto y nunca la ha entendido la mayoría de ustedes. Porque todos despertamos y algunos oran, otros se levantan como un chancho chingo, hermanos, y salen allá a la carrera. Y van a orar cuando pueden o cuando les da la gana o cuando les viene un momento de crisis, ahí sí están orando, no. Pero buscar el reino de Dios, hermanos, es disciplinarnos a buscarlo constantemente, antes que cualquier cosa, antes que todo, es buscar el reino de Dios, es buscarlo, es esforzarnos, es ponerle gana. Todo eso, hermanos, nosotros necesitamos preparar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, que el que va a ver a Dios no es el que va a la iglesia. ¿Me escuchan? El que va a ver a Dios en la eternidad no es aquel que predicó, sanó enfermos, no. El que va a ver a Dios es aquel que tuvo un corazón limpio. ¿Y cuándo es que tu corazón comienza a limpiarse? Cuando tú y yo comenzamos a someternos al gobierno de Dios. Cuando comenzamos a someternos a la autoridad del cielo, entonces yo me doy cuenta que yo no puedo estar bajo esa autoridad siendo yo mi propio Señor. Tengo que renunciar a ese lugar. Entonces cuando mi corazón comienza a sufrir una transformación en su presencia, es en su presencia que nosotros somos transformados. Pero déjeme decirle esto que la Biblia nos enseña también, que cuando la Biblia dice que los de limpio corazón son los que verán a Dios, no está hablando solamente de una eternidad, porque el libro de los Salmos, dice el rey David, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Qué está hablando el salmista? Está hablando de que hay dos realidades en cuanto a ver a Dios. Está la realidad de ver a Dios aquí en la tierra, manifestando su poder, porque dice la Escritura en el segundo libro de Crónicas que los ojos del Señor recorren toda la tierra como la está recorriendo en esta mañana, porque si usted no lo sabe, usted y yo, hermanos, estamos siendo observado en esta mañana y los ojos de Dios recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón limpio. O sea, no es sobre cualquiera. Hay que tener una actitud en el corazón y sobre ese Dios manifiesta su poder. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios este año? Ya pensaron en el precio, eso me gusta más que amén. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Vas a tener que prepararte. Cuando Moisés iba al monte, el Señor le dijo un día antes, Moisés, prepárate, porque mañana subes al monte. O sea, limpiate, arreglate, porque mañana vas a estar delante de mí, vas a subir al monte y yo te voy a dar la ley. Entonces prepárate ahora, porque mañana subes. Josué le dijo al pueblo de Israel, santificaos hoy, porque mañana el Señor hará maravillas. Antes de que el Dios llegue, hay que prepararse. Antes de que Dios haga, hay que prepararse, porque lo que sucede en tu vida será consecuencia de lo que hay en tu corazón, será consecuencia de cómo nos hemos preparado delante de Dios. ¿Me explico? Por eso es importante, hermanos, guardar nuestro corazón, porque lo otro que la Biblia nos enseña, hermanos, es que Dios bendice al que camina con Él. Dios prosperó siempre a los hombres y mujeres en la Biblia que caminaron con Él. Dios los prosperó. Y si usted me dice en esta mañana, mire hermanos, es en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento a todo le fue como un quebrado, ignorás la Biblia e ignorás la historia. Porque no toda la iglesia, en la primera iglesia, no toda la primera iglesia fue perseguida, ni no toda la primera iglesia fue pobre. Habían iglesias ricas, habían gente creyente rica, gente que Dios había bendecido. ¿De dónde cree usted que le llegaban las ayudas a Pablo? Es que a veces la gente anda diciendo y se anda queriendo hacer mártir ahí en las iglesias, hermano. Es que el cristiano tiene que estar ahí moribundo para ser un buen cristiano. ¿Quién le ha dicho eso? Ignorás la historia, ignorás las escrituras, porque no toda la iglesia fue mártir. A algunos Dios les permitió la bendición de ser perseguidos y martirizados, a otras no.
Eso es lo que la Biblia nos enseña y la historia de la primera iglesia nos habla. Termino aquí en esta mañana, hermanos. Póngase de pie, por favor. Hermanos, el deseo de Dios es cubrirte. Dios lo que quiere es ampararte este año. Porque Dios le dijo a Israel, a la tierra a la cual yo, Dios, te introduce, no es una tierra como la que tú sembrabas en Egipto, que tenías que hacer hueco en la tierra, tirar la semilla, cerrarla con tus pies y andar regando ahí los campos. No, a la tierra que yo te introduzco no es como esa, sino que a la tierra a la cual yo te voy a introducir es una tierra que recibe, dice, que recibe su riego del cielo. Es una tierra sobre la cual yo estoy desde principio hasta final de año. Es una tierra que no vas a estar sembrando semillitas, es una tierra que vas a recibirla en bendición. Eso es lo que Dios quiere, darnos algo nuevo a mi vida, a tu vida. Yo no sé cómo fue tu caminar con Dios, porque tú me miras y tú no sabes, yo te veo, tampoco sé. Pero tú y yo sabemos cómo hemos andado con Dios, ¿no es cierto? Tú sabes, hermanos, qué rinconcitos tú no has limpiado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que usted lo sabe? Usted lo sabe, hermano, yo lo sé. Pero por causa de lo que Dios quiere, comencemos a arreglar la casa. Comencemos a arreglar todo, hermano, para que cuando el Señor llegue, en el momento que Él llegue, tú estés preparado como las 10 vírgenes, listo para entrar en toda la celebración, toda la fiesta, toda la alegría con el esposo. Hay que estar preparado, hermanos. Hay que estar listo para todo eso. Cierre sus ojos, por favor, y si usted quiere, levante sus manos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, porque nuestro corazón, Señor, desea conocerte, y desea conocerte, Señor, como nunca te ha conocido. Por mucho tiempo, Señor, de repente hemos hablado lo que ni hemos entendido, y hemos hablado cosas que ni hemos entendido, Señor. Señor, pero esta mañana volvemos a ti nuestro corazón, porque entendemos, Señor, que tú tienes un tiempo para bendecirnos y visitarnos este tiempo, este año, Señor. Un tiempo, Señor, donde quieres mostrar tu poder y tu gloria sobre nuestras vidas. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a preparar cada uno de nosotros nuestro corazón. Que el día de mañana, Señor, no podamos levantar delante de ti nuestra voz para reclamar o para decir dónde estás o por qué nos abandonaste. Como ha sido la experiencia, Señor, de hombres en la Biblia y de nuestros tiempos también. Pero hoy oramos a ti, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Hoy te suplicamos, Señor, una vez más, que tu gracia sea sobre nosotros, para levantarnos, para fortalecernos, Señor, para que podamos vivir para ti, podamos caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a buscar tu reino. Ayúdanos a que sea prioridad en nuestras vidas, que sea lo más importante, lo más necesario, Señor, en nuestra vida, porque teniendo, Señor, tu reino en nosotros, tenemos todas las cosas, Señor. Señor, bendice a mis hermanos. Te ruego que tú los bendigas. Te ruego que tu gracia esté sobre ellos. Te ruego, Señor, que tu gloria sea sobre ellos, que tu buena mano esté sobre ellos.
porque este es un buen tiempo para comenzar. Es un buen tiempo para volvernos a ti. Es un buen tiempo, Señor, para dejar lo pasado y lanzarnos hacia lo que está por delante en nuestra vida. Es un buen tiempo, es un año de gracia, de bondad, de misericordia. Señor, ayúdanos a correr hacia ti. Ayúdanos a buscar tu amparo, a buscar tu abrigo, Señor. Ayúdanos, Jesús, a vivir para ti, Señor. Y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Que nos podamos animar, Señor, que nos podamos motivar a buscar tu reino en este año, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.